todos los hermanos, los amigos en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra mucho verles en este lugar. Y también saludamos a todos los que nos están acompañando desde sus hogares, que no han podido asistir a este lugar debido al tema del aforo, pero que también desde sus casas e incluso algunos desde sus lugares de labor están participando de este culto. Nos alegramos mucho y saludo muy especialmente a todos los amigos, personas que vienen por primera o segunda vez. Ha tomado una maravillosa decisión, querido amigo, sacar tiempo para venir a un culto. Hace unos 26 años, alguien me invitó a un culto. Asistí y me quedé. Amén. Dios trató con mi vida, me reveló su verdad a través de esta bendita palabra, y hoy doy gracias a Dios por haberme salvado, por haberme libertado de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Gloria a Jesucristo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Saluda a los hermanos que están en el primer piso. También hay allí unos hermanos. Y a propósito, aquí hay algunos asientos disponibles. Quienes deseen venir a estar acá, pueden hacerlo. Los sugieres me colaboran, indican cuántos puestos hay, y los que deseen subir pueden hacerlo. Romanos, capítulo 8. A Dios sea la gloria. Cristo vive para siempre. Capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. ¿Cuánto lo han encontrado? Leo los primeros dos versículos y luego desde el versículo 5 hasta el 8. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos concedes de congregarnos aquí en tu casa para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por esa multitud de hermanos y de amigos que también están participando del culto desde la distancia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, te rogamos, te suplicamos que nos bendigas poderosamente a través de tu bendita palabra. Unge los oídos de tu pueblo, abre el entendimiento de cada vida, Señor, que con fe, con humildad podamos recibir el consejo de tu bendita palabra y propongamos, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Dame la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para enseñar tu palabra, que no sea yo,
sino tú hablando a través de mi vida, y que tu Santo Espíritu la aplique allá en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, Señor, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y de antemano te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, amigos, gloria al Señor. Ya este es el cuarto domingo que con la ayuda del Señor he venido compartiendo un estudio bíblico que tiene como título: Vivir según la carne implica andar alejados de Dios. Vivir según la carne implica andar alejados de Dios. Hemos estado mirando a través de este estudio, en primer lugar, que solo hay dos maneras de vivir en este mundo: o se vive en la carne o se vive en el espíritu. Lo segundo es que cada uno de esos estilos de vida tiene efectos que alcanzan hasta la eternidad. Hermano y amigo, en mi caso personal procuro ser muy enfático en esta parte, gloria al Señor. Usted y yo estamos en este lugar, la mayoría porque conocimos la verdad a través de esta bendita palabra. Dios nos reveló su verdad. El Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros, la mayoría, porque la mayoría de nosotros no nacimos en el Evangelio. Hay unos que tuvieron el privilegio de nacer en el Evangelio, gloria a Dios, otros no. Entonces, no nos enseñaron la verdad, nos mintieron, nos engañaron. Por ejemplo, nos dijeron que usted y yo podíamos escoger el Dios de nuestra elección, de nuestro gusto. Por eso usted encuentra que hay quienes dicen: yo soy devoto de este, y otros dicen: yo soy más devoto de aquel. Y otros dicen: yo le tengo mucha fe a esto, y otros dicen: no, yo le tengo más fe a aquello. Es decir, hay una amplísima carta con todo un menú de dioses y de diosas. De una manera discreta los llaman santos. Y de hecho los que han nombrado santos son los que han muerto. Esa doctrina es antibíblica. Amén. Que murió fulano de tal y al tiempo lo canonizan. Eso es antibíblico. Usted lee las escrituras, hermano y amigo, y en ninguna parte de ellas se nos enseña a confiar en el santo de allí, en el santo de allá. No. La confianza del ser humano debe depositarse en el Dios Todopoderoso. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. De hecho, eso de que ese santo
al que usted, hablo con los amigos, se encomienda, pues con todo el respeto le digo, usted está perdiendo el tiempo. Que yo le hago una oración a este santo o a aquella virgen, está perdiendo su tiempo. Ahora usted no tiene la culpa, yo tampoco la tuve. Yo también supe lo que fue la idolatría, participar de la idolatría. ¿Por qué? Por ignorancia. Por desconocimiento, porque a mí no me enseñaron la verdad tampoco. Pero Dios es bueno. El apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, los tiempos en los que usted y yo hicimos tantas cosas por ignorancia, por desconocimiento de la verdad. Yo me postraba delante de una imagen por desconocimiento de la verdad. Yo no conocía la verdad. De hecho, a manera de anécdota le cuento que aprendí a tenerle mucha fe a las ánimas benditas del purgatorio. Y le rezaba a esas señoras. Amén. Pero un día, cuando conocí la palabra de Dios, me di cuenta del engaño del que yo había sido víctima. Las famosas ánimas benditas del purgatorio no existen. Por una elemental razón, porque el purgatorio tampoco existe. Amén. Y bueno, y permítame conjeturar un poco, y si fueran tan benditas, ¿por qué estarían en el purgatorio? Vamos a suponer pues que existan. Y entonces, ¿por qué están en el purgatorio si son tan benditas? Mire el engaño, hermano, y cuando uno desconoce la palabra, tiene el entendimiento embotado, no entiende. Yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, y con esto me voy a adelantar un poco, pero es bueno que ya que tocamos este tema, lo desarrollemos. Los hermanos, por favor, si de pronto se están proyectando los versículos en las pantallas, excelente. Y si no, algunos hermanos, por favor, me colaboran con los amigos que no tengan Biblia, mostrándole, por favor. Porque es importante que veamos esto. Isaías, capítulo 44. A Dios sea la gloria. Aleluya. Vamos a leer del verso 9 en adelante. ¿Lo tenemos todo? Verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Amén. Verso 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque.
planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciéndole: líbrame, porque mi Dios eres tú. Verso 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre, es decir, no reflexiona para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto, hablando de la madera, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué reflexión tan tremenda, amado hermano y amigo, acerca de la insensatez de la idolatría. Y el autor de este libro toma, por ejemplo, la madera, porque algunos ídolos los hacen de madera, otros de yeso, otros de cartón, otros de metal. Y él dice: cuando la persona está enceguecida por la idolatría, no discurre, no reflexiona consigo misma, no se hace preguntas. ¿Será esto lógico? ¿Tendrá esto coherencia? Que yo haya cortado un árbol y con parte de la madera de este árbol haya encendido un fuego, sobre las brasas de ese fuego haya asado carne, y del resto, dice, haré del resto, óigase bien, una abominación. ¿Por qué una abominación? Porque Dios abomina la idolatría. La idolatría es detestable ante los ojos de Dios. La idolatría es similar a un adulterio. De hecho, la idolatría en la Biblia también se considera un adulterio espiritual. Amén. Las personas que en algún momento han sido engañadas por su pareja saben de la indignación que eso produce. De hecho, hay quienes es tan fuerte el impacto que toman la decisión radical de nunca más volver a vivir con esa persona, con su pareja, porque los engañó. Y otros van más allá y cometen locuras, hasta homicidios. El engaño, la traición duele, máxime cuando viene de parte de la pareja. La idolatría, hermano y amigo, es un adulterio espiritual, porque el hombre por naturaleza debería invocar al Dios Todopoderoso, a su Creador. A usted no lo hizo un palo, a usted no lo hizo una bola de barro, a usted no lo hizo un ídolo.
Mire, dice, los artífices, los alfareros, los que fabrican ídolos, ellos son testigos para su propia vergüenza de que los ídolos ni ven ni entienden. En el Salmo 115 también se nos habla con mucha propiedad del tema. Dice, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden caminar, tienen garganta, tienen boca pero no pueden hablar. Y semejantes a ellos, semejantes a los ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La insensatez de la idolatría. Y como si esto fuera poco, querido amigo, la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Yo le pregunto, hermano y amigo, si usted fuera a entrar a un cuarto y alguien le advirtiera antes de entrar, tenga cuidado que allá hay una serpiente venenosa, ¿usted entraría? Yo tampoco entro. Ya me advirtieron. Hay una serpiente muy grande y es de las más venenosas. ¿Quién entra? Un necio entraría. Cuando usted y yo aprendemos que la idolatría, en lugar de acercarme a Dios, me aleja de Él, que la idolatría no me lleva al cielo, que la idolatría no me permite conocer la verdad, al contrario, entorpece mi entendimiento. Pues fue mi caso, amigo. Yo era idólatra, no por convicción, sino por imposición, porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. No mi papá, porque él tampoco creía en eso, pero mi mamá sí. Mi mamá me inculcó la idolatría y yo crecí adorando imágenes. Yo crecí creyendo en esas cosas. Hasta que un día mi corazón comenzó a inquietarse porque yo creía en Dios, como usted cree en Dios. Y mi corazón comenzó a inquietarse por la palabra de Dios. Y llegó alguien y empezó a enseñarme la palabra. Y no me volví cristiano al momento, pero renuncié inmediatamente a la idolatría y a la religión que me había enseñado a ser idólatra. Me quedé algún tiempo, de pronto unos 2 años aproximadamente, sin ir a ningún lugar. Y adopté un lema personal. Yo decía, yo creo en Dios, pero a mi manera. A mi manera. Porque me sentí engañado, me habían engañado. Entonces, ¿sabe qué hacía? Oraba a Dios, porque la persona que inicialmente empezó a enseñarme algo de la Biblia, me enseñó a orar también. Y me dijo, no, uno no le ora a imágenes, uno le ora a Dios. Entonces yo comencé a orar a Dios. Y le voy a decir algo, Dios me escuchó. Porque yo no le pedí a Dios, Señor, dame novias. Era soltero. Yo no le decía, Señor, dame plata para yo irme de rumba. No, ¿sabe cuál era mi oración? Señor, en mi ignorancia yo le decía, Señor, de tantas religiones que hay, ¿cuál es la verdadera? Esa era mi necesidad espiritual. Ese era mi deseo, conocer la verdad. Y en mi ignorancia yo le decía así al Señor, de tantas religiones que hay, porque ya sabía que habían muchas, ¿cuál es la verdadera? Y Dios me escuchó. Y un día me enseñó que no se trata de una religión verdadera, se trata de un camino que se llama el camino del Evangelio. El Evangelio no es una religión, amigo, el Evangelio es un estilo de vida que me enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. A través del Evangelio aprendemos a apartarnos del pecado,
A través del Evangelio aprendemos a renunciar a la mentira, a renunciar a la idolatría, a renunciar al crimen, al delito, a la brujería, a la hechicería, a la inmoralidad. Y aprendemos a tener comunión con Dios. Aprendemos a través del Evangelio que para poder acercarnos a Dios no podemos practicar el pecado. Si usted quiere acercarse a Dios, y de hecho que esté aquí, ya es una señal de que en su corazón, allá en lo profundo de su corazón, hay sed de Dios, hay un deseo de conocer la verdad. Lo felicito. Fue mi caso también. Y no me arrepiento de haber dado el paso de entregar mi vida a Jesucristo. Pero también aprendí a través de la palabra que para poder agradar a Dios, yo debía cortar con el pecado. Eso lo entendí, amado hermano. Desde que puse mis pies en aquel templo donde acepté a Cristo, entendí eso. Porque a partir de ese momento yo comencé a tomar decisiones referentes al pecado. Porque por supuesto, yo practicaba el pecado como todos los que no conocen a Cristo. Al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, a través de que, o en la medida en que usted y yo comenzamos a escuchar la palabra, a meditar en ella, nos vamos dando cuenta de tantas cosas. Hermano, cuando uno conoce a Cristo, se le abre un universo. Uno queda aterrado. Yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que esta conducta desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento. Y por eso ahora el creyente es sensible a la voz de Dios. Y también, yo no sabía, amado hermano y amigo, de que si me moría en pecado me iba para el infierno. Y para mí fue muy grato saber que Dios tuvo tanta misericordia de mí, como la ha tenido de usted que lo ha guardado hasta aquí. Porque en el año 91 y en el año 93, respectivamente, estuve 2 veces al borde de la muerte. En el año 93 me vi con una pistola aquí en mi cabeza. Y yo no era un delincuente. Yo no era un criminal, ni siquiera cigarrillo fumaba. Pero por esas circunstancias de la vida me encontré con una pistola aquí en mi cabeza. Que si el tipo que me puso esa pistola en la cabeza la hubiera accionado, yo me hubiera ido al infierno. Y es que vengo a entender eso. Yo no sabía eso. Que si yo me hubiera muerto en ese momento, mi alma se hubiera ido al infierno. Como igual le pasó a usted, hermano. Yo no sé cuántas veces y de qué manera Dios haya librado su vida de la muerte, pero hoy lo entendemos. Si hubiera muerto en esa ocasión, usted se hubiera perdido, su alma se hubiera perdido. Ese es un motivo más que suficiente para que usted y yo continuamente le demos gracias a nuestro Dios. Dios mío, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme librado de ir a la condenación eterna. Porque permítame retomar lo que le decía al principio, hermano y amigo, que usted y yo estemos aquí, en este lugar, y que haya otra multitud desde sus hogares también escuchando la palabra, es una clara señal de que usted y yo anhelamos algo más de parte de Dios. Porque el Dios en el que nosotros creemos, que no es de madera, que no es de barro, que no es de metal, que no es de papel, Él está sentado en su trono. Él es real.
Él bendice al hombre. Él liberta de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la brujería, de la esclavitud demoníaca. Salva hogares, restaura familias, regenera drogadictos, alcohólicos. Lo que no pueden hacer las fundaciones que trabajan con el propósito de resocializar a un drogadicto o a un alcohólico. Lo intentan, la intención es buena, pero como lo hacen sin Cristo, como lo hacen sin la ayuda de Dios, lo hacen de acuerdo a metodologías humanas, el proceso, en su mayoría de veces, fracasa. Para que de un borracho, de un alcohólico o de un drogadicto se diga que superó el tema de las adicciones, tiene que pasar por un proceso de 18 meses, óigase bien, 18 meses, en un centro de rehabilitación. ¿Y sabía usted, hermano y amigo, que la mayoría de los que salen de esos centros de rehabilitación, supuestamente restaurados, al poco tiempo recaen? En nuestras iglesias tenemos personas, hermano, que a la semana de haber conocido a Cristo, al mes, ya son libres. No hubo que someterlos a terapias. No, porque es que el que liberta es Jesucristo. La raíz del pecado del ser humano está en el corazón. Si usted es drogadicto, lo pueden aislar en un lugar donde no se vea la marihuana, donde no se vea el perico. Pero el problema de la ansiedad lo va a tener ahí. Y tarde o temprano se escapará de allí a buscar alguna droga. Si usted tiene aberraciones sexuales, lesbianismo, homosexualismo, fornicación, pornografía, cualquier desviación sexual, así lo metieran en la selva más oscura, eso no lo libraría de su aberración. Se cuenta la historia de un hombre que vivió una vida muy desordenada, con mujeres, con vicios, y en esa vida desordenada ya estaba cansado, decepcionado, y por último una mujer con la que tuvo una aventura, tuvo un hijo de él y se lo entregó. Yo no voy a criar a ese muchacho, críelo usted. Este hombre dijo: yo no voy a permitir que mi hijo tenga que vivir la misma vida desgraciada que yo he vivido. Tomó a su niño pequeño, hermano, y se fue con él para una montaña muy adentro. Y por allá se fue, hermano, vivió con él en esa montaña. Vivía 100% como un indígena. Pasaron los años y llegó el día en que su hijo cumplió 18 años. Ese niño o ese joven ahora nunca había visto siquiera una bicicleta, no había visto una casa, menos un carro, menos un avión. Entonces llegó un día en que su papá le dijo: bueno, hijo, hoy vamos a ir al pueblo. Usted va a ver una cantidad de cosas allá que nunca ha visto, pero entre esas cosas que va a haber unos seres parecidos a nosotros. Tienen cabello largo, esta parte de acá de su pecho es abultada y son un poco más esbeltas que nosotros. Y le dijo: eso es el diablo, no vaya a mirar eso, que eso es el diablo. Es decir, el papá quiso como meterle a su hijo en la cabeza de que no fuera a mirar una mujer porque eso era el diablo. Llegaron al pueblo, el muchacho, hermano, usted se lo puede imaginar, pasaban carros, pasaban motos, pasaba una cosa, pasaba la otra, y pasaban mujeres, y el muchacho se quedaba. El papá hizo todas las diligencias que tenía que hacer en el pueblo y regresó con su hijo a la montaña.
Cuando llegaron allá, el papá se sentó con él y le dijo: dígame, hijo, de todas las cosas que vio en el pueblo, ¿qué fue lo que más le gustó? Y el muchacho le respondió: el diablo. Lo que más le gustó fue el diablo. ¿De qué habla eso, hermano? De que, mire, por más que el hombre intente inventarse métodos, porque los hay. ¿Sabe usted, por ejemplo, los monasterios, los conventos y algunos de esos lugares realmente con qué objetivo se crearon al comienzo? Para que mucha gente que quería escapar de la mundanalidad y crucificar su carne se refugiara por allá. Pues hermano, allá se desató en esos lugares una ola de homosexualismo y de lesbianismo. Por eso usted encuentra que muchos líderes religiosos, de aquellos que han hecho voto de castidad, muchos de ellos, no puedo decir que todos, pero muchos de ellos son homosexuales y son pedófilos. Amén. Porque es que no es tratando de huir. Usted puede meterse a la montaña más espesa que haya, o al desierto más inhóspito que exista, y eso no va a hacer que las pasiones de su carne se mueran. No. Pero cuando usted y yo aprendemos lo que nos enseña la palabra, cuando usted y yo entendemos que hay un problema dentro nuestro que se llama las obras de la carne, las inclinaciones de la carne, y que esas inclinaciones de la carne pecaminosas solo se crucifican con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces asumimos la actitud correcta, que es pedirle a Dios fortaleza espiritual, pedirle que coloque de su santo temor en nuestros corazones y que nos ayude a serle fieles. Se puede ser fiel a Dios, pero solo con la ayuda de Dios, no con métodos humanos, no con estrategias humanistas. Gloria al Señor. Lea ahí en Romanos capítulo 8, vuelva por favor allí. Romanos capítulo 8. Leamos los versículos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pare ahí por favor, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, produce muerte. ¿Y de qué tipo de muerte me está hablando la palabra? De muerte espiritual, no de muerte física. Ahí no está hablando de muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Ocuparse de la carne, lo que la gente llama gozar la vida, disfrutar la vida, según ellos. Eso no es disfrutar la vida, eso es acabar con la vida. Eso es matar el alma. Eso es alejarse de Dios. ¿De qué le sirve a una persona disfrutar tantas cosas en este mundo y luego irse para el infierno? ¿De qué le va a servir? Que es que en la tierra tuvo 50 mujeres y luego arranca para el infierno, ¿y qué? De pronto usted mirará a esos hombres que usted ve a través de la televisión, que tienen las mujeres más hermosas y que dejan esta y ya se consiguen otra. Son adúlteros. Y llámese como se llame el adúltero, la Biblia dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos.
Vaya Apocalipsis, por favor, capítulo 21. A Dios sea la gloria, aleluya. Apocalipsis, capítulo 21. Cristo vive para siempre. Lea el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pare ahí, por favor. ¿Alguno de ustedes se quiere ir para el lago que arde con fuego y azufre? Y como si quedara alguna duda, dice, especifica qué es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. ¿Sabe qué es la muerte segunda, hermano y amigo? La condenación eterna. La muerte segunda no tiene potestad sobre un hijo ni sobre una hija de Dios. Apocalipsis capítulo 20. A Dios sea la gloria, aleluya. Cristo vive para siempre. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ojo, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, amigo, la Biblia es clara al hablarnos a usted y a mí de qué es lo que sucede después de la muerte del cuerpo. Usted se va a morir, eso está claro. Yo me voy a morir, salvo que antes venga Cristo y nos arrebate a su presencia. Pero si el Señor se toma un tiempo más y a usted y a mí nos sorprende la muerte, pues hubo que morirse, gloria a Dios. Para el cristiano la muerte física tampoco es una pérdida. Pablo dice, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, para mí morir para ir al cielo y estar con Cristo, eso es muchísimo mejor. Pero acá nos dice la palabra, hay varias verdades, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los otros muertos? ¿Y qué es la primera resurrección? ¿Y qué es la segunda resurrección? La primera resurrección, mire, la Biblia habla de la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Pero hace una claridad. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia habla, hermano y amigo, de la resurrección de los muertos, pero hay dos tipos de resurrección y todos los muertos no resucitan al mismo tiempo. La primera resurrección se llevará a cabo cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, por su pueblo. Dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, podemos, hermano, conectar ese texto que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 con Apocalipsis capítulo 20. Y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Apocalipsis 25 me dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Cuando Cristo venga por la iglesia, los muertos en Cristo, toda persona que haya muerto en Cristo, que antes de morir haya depositado su fe en Cristo, como lo ha hecho usted, como lo he hecho yo, si llegásemos a morir, nuestras almas inmediatamente vuelan a la presencia de Dios, nuestros cuerpos quedan en la tierra. Algunos los mandan a cremar, igual quedan aquí en la tierra, porque yo no conozco el primero que lo hayan cremado y lo manden para Marte. Todos quedan aquí en la tierra. Esa gente que ha muerto en Cristo, cuando Él venga por la iglesia, van a resucitar, pero los otros muertos, desde, permítame hablar por nombre propio, desde Caín, el primer pecador, el primer homicida, el primer rebelde, el primer envidioso, el primer celoso, desde Caín hasta la última persona que se pierda, que muera en pecado, hace parte de ese grupo de los otros muertos, que van a resucitar también para el juicio, porque la Biblia dice que todos hemos de ser juzgados. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Recuerda lo que leímos en Romanos capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. La segunda muerte, repito, es lo mismo que decir la condenación eterna. ¿Dónde se va a pasar la condenación eterna? En un lugar al que la Biblia llama el lago que arde con fuego y azufre. ¿Alguno de ustedes quiere pasar la eternidad allá? Yo creo que no, ¿cierto? No. Queremos pasar la eternidad en el cielo. Entonces, si queremos ir al cielo, pues tenemos que hacer lo que Dios dice. En la Biblia, hermano y amigo, está el manual que nos enseña a vivir de tal manera que cuando partamos de este mundo nos vayamos para el reino de los cielos. Porque el alma es inmortal. Su alma es inmortal. Usted tiene un alma y esa alma no muere. Su alma no muere. Lo que ha de morir es su cuerpo, no su alma. Yo tengo un alma, mi alma no muere. Es factible que un día este cuerpo muera. Digo es factible porque nosotros los cristianos creemos en el rapto de la iglesia. Los cristianos tenemos dos posibilidades que son reales. Una que es, digamos, la más clara desde el punto de vista natural, que es la muerte física. Pero la otra es la transformación. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los que hayan muerto en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados.
Dios tiene el poder para hacer eso, amado hermano. Quienes de ustedes hayan leído el segundo libro de los Reyes, pues han pasado por una historia que habla de un arrebatamiento, el arrebatamiento de Elías. Elías no murió, Elías fue arrebatado y Eliseo, que iba con él, lo vio. Eliseo dice: lo que yo pude ver fue unos carros de fuego que vinieron y arrebataron a Elías. Por eso cuando Elías es arrebatado al cielo, Eliseo lo único que alcanza a exclamar es: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y de Elías no se supo más. Fue transformado. Y usted me dice: ¿por qué dice, pastor, que fue transformado? Porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para que Elías haya podido entrar al cielo, tuvo que haber sido transformado. ¿Cómo? Por el poder de Dios. Amén. Pablo habla de eso también en su carta a los Filipenses. Él dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo venga, hermano y amigo, a sus hijos, a su pueblo, Él nos va a transformar. ¿Qué significa esto? Que estos cuerpos de carne van a ser transformados en cuerpos glorificados. Cuerpos que podrán atravesar paredes. Que para yo ir al piso de arriba no tengo que ir hasta las escalas. No, subo aquí derecho. Un espíritu no tiene que... ¿Por dónde es la entrada? ¿Dónde son las escalas? No, un espíritu sube, baja, va, viene. A ellos no los limita la materia, eso no los limita. Mire, cuando el Señor Jesucristo resucitó, estaban los discípulos de Él, los 11 que habían quedado, estaban en un lugar, hermano, y cerraron todo, hermano, porque tenían miedo de que los fariseos vinieran a buscarlos también a ellos. Y de pronto, hermano, entró el Señor Jesucristo como si nada, porque ya estaba en un cuerpo glorificado. Él resucitó. Y después de que resucitó, ya su cuerpo no tenía las limitaciones que tuvo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se cansaba, sentía hambre, le daba sueño. Todas las limitaciones normales de un ser humano. Pero cuando Él resucitó, ya ninguna de esas limitaciones hacían parte de su naturaleza. Así será cuando usted y yo, amados hermanos, seamos o arrebatados o resucitados. Estaremos en cuerpos glorificados, cuerpos que no se envejecen, que no se enferman, que no se cansan, y pasaremos la eternidad. Dígase bien, la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y en el infierno es lo mismo. Y en el lago que arde con fuego y azufre es lo mismo, eternidad. Entonces yo pregunto, amado hermano, ¿valdrá la pena o no esforzarnos aquí en la tierra para serle fieles al Señor? Porque esto de ser fieles a Dios demanda un esfuerzo, ¿o no? Claro, esto demanda un esfuerzo. El creyente es atacado por el diablo de una u otra manera. A unos los ataca de una forma, a otros de otra. Hay hermanos que vuelven atrás. ¿Fue por asuntos de inmoralidad? No, su fe se enfermó, su fe colapsó. ¿Y por qué la fe de un cristiano puede llegar a enfermar? Cuando el creyente descuida su vida espiritual.
Mira, gente que se ha descarriado y no ha cometido una fornicación ni un adulterio. Pero, por ejemplo, empezaron a trabajar de lunes a lunes, 12, 14 horas diarias. Llegaban a la casa sin un aliento. Al principio, hermano, claro, todavía el temor de Dios, se arrodillaban a orar y se dormían arrodillados. Y así se fueron yendo hasta que finalmente se quedaron sin fuerzas. Esto de agradar a Dios, amado hermano, esto demanda tener fuerzas espirituales. Una cosa es la fuerza física y otra cosa es la fortaleza espiritual. La fortaleza física, si usted se alimenta bien, si hace un poco de ejercicio, usted mantiene un cuerpo relativamente sano, porque también los que en algún momento por alguna razón han dejado de caminar y cuando intentan hacerlo se dan cuenta de que los músculos de sus piernas ya están atrofiados. Lo mismo que cuando alguien se fractura un brazo y el brazo tiene que estar en esta posición por un tiempo. Cuando le quitan lo que le ponen acá, esta canoa y todo eso, él no puede decir, gloria a Dios, uy hermano, descansé. No, le quitan esa canoa que le ponen ahí y el brazo queda literalmente así queda. Tiene que empezar todo un proceso de terapia que entre otras cosas es doloroso para que pueda volver a recuperar la movilidad. Y después de un buen tiempo de terapia la recupera. Espiritualmente hablando, hermano, mire, usted no puede mantenerse fiel a Dios si no adquiere continuamente fortaleza espiritual. Por eso la palabra dice, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Eso no hay que hacerlo, permítame, para usted mantenerse bien físicamente. Aliméntese bien, haga ejercicio, trabaje y físicamente usted se mantiene bien, pero espiritualmente, por más bien que coma, hermano, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Si usted no ora, hermano, por más buenas intenciones que tenga, es que a mí me lo han dicho, pastor, no piense que yo me voy a descarriar, es que no hay que pensarlo. El hecho de que usted se separe de la comunión con Dios ya lo deja, hermano, a merced de lo que Satanás quiera hacer con su vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Usted no puede decir que vive en el Espíritu, pero sin orar, sin buscar a Dios, sin alimentarse de la palabra. Por unos días se sostendrá, por unos días, pero no por mucho tiempo. Porque o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. El combustible espiritual del cristiano es la oración. Es la palabra de Dios. Si usted deja de orar, si usted deja de alimentarse con la palabra, hermano, poco a poco usted se va muriendo. Su vida espiritual se va extinguiendo. Se queda sin fuerzas. Se queda sin fe. ¿Y sabe qué es lo último que pierde? El temor de Dios. Y usted pierde el temor de Dios y lo pierde todo. Todo. Porque es el temor de Dios lo que hace que usted y yo, aunque algunas cosas nos parezcan atractivas, uno diga no. No, porque con eso yo desagradaría a Dios. José sí que tenía temor de Dios, hermano. Y qué tremendo. Es que, hermano, ¿qué excusa tendríamos nosotros en el día del juicio? Cuando hubo un muchacho como José,
que lo separan de su familia y lo mandan para una cultura pagana e idólatra como era la cultura egipcia. ¿Y cómo es que este muchacho allí se mantiene, amado hermano, fiel a Dios? Cuando la mujer de Potifar comienza a acosarlo sexualmente, este muchacho tendría unos 19 años, quizá 20. Él llegó de 17 años a Egipto. Vamos a suponer que ya llevaba unos 2, 3 años en la casa de Potifar, porque la Biblia dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Que llegó un momento en que su amo Potifar ya no tuvo que preocuparse de ninguna obligación de su casa, de toda su hacienda, porque José era un tremendo administrador. Eso no lo hizo José en un día, eso no lo hizo en 2, pasaron meses y quizá pasaron años. Y el muchacho se fue embarneciendo. Y un día la mujer de Potifar, que era una señora, primero impía y segundo bastante lujuriosa, dice la palabra, puso sus ojos en José y no le empezó por ahí a mandar corazoncitos atravesados con flechas, no, le dijo así de frente: duerme conmigo, acuéstate conmigo. ¿Y cómo este muchacho tiene el coraje de decirle no? No voy a pecar contra Dios, no voy a defraudar a mi amo. Hermano, un día esta señora quiso obligarlo, le aló su manto. Hermano, ni aún así este muchacho prefirió salir corriendo. ¿De qué me habla eso? De que cada día que José terminaba sus labores, este muchacho se iba a su habitación y allí comenzaba a orar a Dios. Allí adoraba a Dios, allí le clamaba a Dios por fortaleza espiritual, allí le pedía: Señor, no permitas que mi fe falte. Tú sabes que estoy viviendo en medio de un ambiente pagano, en medio de un ambiente muy difícil. Sabes de mis luchas también como ser humano. Soy un joven, Señor, pero por favor, ayúdame a serte fiel. Hermano, este muchacho se guardó, se mantuvo fiel, pero solo con la fortaleza de Dios. No era que todos los hijos de Jacob eran de esa naturaleza de José, no. Usted estudia la vida de Rubén, y Rubén también se vio tentado por la carne. No crea que José, cuando esta mujer le dijo: duerme conmigo, no crea que eso no generó un impacto psicológico en él. Claro que sí, pero el temor de Dios que había en su corazón le dio el valor para decir no. Rubén era un carnal, y cuando se sintió tentado a acostarse con la mujer de su papá, pues se acostó con ella. Y mire, eran hijos del mismo padre. Usted y su hermano o su hermana son hijos de los mismos padres, pero la naturaleza de ambos es diferente. Y finalmente lo que marca la diferencia entre cada uno de ustedes es el temor de Dios. ¿Cómo se alimenta el temor de Dios, amado hermano? Orando, buscando a Dios, sacando tiempo para ayunar, meditando en la palabra. De otra manera, por más que usted me diga que quiere agradar a Dios, no puede. Porque mire lo que dice la palabra, Romanos capítulo 8, ya vamos terminando, gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne, es decir, las inclinaciones de la naturaleza humana, amado hermano,
las inclinaciones de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La semana anterior vimos un grupo, porque son 3 grupos. Pablo en su epístola a los Gálatas clasifica por grupos las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y todo tipo de desviaciones sexuales. Pero no son las únicas. Hay otras obras de la carne que con la ayuda del Señor la próxima semana desarrollaremos ese tema. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre celestial, te adoro, mi Dios, te glorifico. Mil gracias te doy por la enseñanza de tu palabra que me has regalado en esta hora para compartir con tu pueblo. Mil gracias te damos por habernos salvado, Señor, por habernos librado de ir a la condenación eterna, por haber enviado a tu Hijo, Jesucristo, a que diera su vida por nosotros, los pecadores. Padre, glorifica tu palabra en cada vida. Coloca cada día más y más de tu santo temor en nuestros corazones, de tal manera que podamos vivir en el Espíritu, que podamos vivir una vida conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor. Ayúdanos a cada uno de tus hijos a serte fieles hasta el final, que podamos terminar nuestra carrera en victoria, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Salva las almas, que tu Santo Espíritu convenza a los pecadores de justicia, de pecado y de juicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos.